Bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos nuestros hermanos que nos visitan por primera vez. Y pues todos los que estamos aquí, ¿verdad? Estamos contentos de que el Señor Jesucristo pues nos ha traído. Y bueno, hoy estamos en un servicio de oración, pero me gustaría que antes pudiéramos tomar el consejo de la palabra. Me gustaría que me acompañaran a abrir ahí en sus Biblias el libro de Juan, el capítulo 3. Quiero que meditemos aquí en la palabra, en el libro de Juan, el capítulo 3. Y voy a darle lectura al versículo 3. ¿Sí, amén? ¿Estamos ahí? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en esta preciosa noche te agradecemos, Señor. Padre, porque nos has dado un día hermoso, Señor. Padre, nos has dado un día lleno de lluvia, Padre, pero sabemos que eso es necesario para la tierra, Padre. Nos has permitido a mis hermanos y a mí, Padre, realizar distintas actividades, Señor. Y ahora, Padre, que nos damos este tiempo de poder reunirnos, Señor, alabar tu nombre. Y, Padre, pues también, Señor, vamos a llevar a cabo nuestro servicio de oración. Pero, Padre, que quisiéramos meditar un poco, Padre, aquí también en tu palabra, Señor, y que tú nos traigas el entendimiento, Señor, de todas las cosas, Señor. Bendito Padre, que nosotros podamos irnos gozosos en esta noche, sabiendo que el que has hablado eres tú, es tu Espíritu Santo a través, Señor, del hombre. Y permite, Padre, que así tu Espíritu Santo derrame bendiciones en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues Dios les bendiga nuevamente. Quisiera retomar este tema y solamente el Señor sabe por qué es que me pone el sentir de poder tomar este tema. Yo quería hablar acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo es que el Espíritu Santo no se equivoca. Él siempre, de repente me hizo tener el sentir de volver a hablar acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el tema en esta noche se llama Todas las cosas en común. Vamos a volver a repasar el tema de todas las cosas en común. Y que el Señor nos ayude. Mire, para eso es que nosotros nos fuimos al libro de Juan, el capítulo 3, versículo 3. Porque ahí nos inicia diciendo, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros ya lo hemos mencionado en distintas ocasiones, pero mire cómo es de que ahí nos está hablando de tener un nuevo nacimiento. Ahí nos está hablando de cuando dice que hubo un fariseo que se acercó a nuestro Señor Jesucristo de noche. Ese fariseo era Nicodemo, y dice que él le pregunta, ¿verdad? Dice que en el 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo quiero que meditemos en esa porción, porque la palabra ver también significa entender. Y dice que si nosotros no nacemos de nuevo, entonces no podemos entender el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, mire, está aquí expresado de una manera escrita. Está expresado de manera escrita, pero el reino de Dios no solamente consiste en palabra, sino también consiste en hechos, también consiste en una vida espiritual. Consiste en que esta palabra dice que el único que puede venir a darle vida
solamente es el Espíritu Santo, solamente es la unción del Hijo del Hombre viniendo para poder dar vida a la Escritura. Porque mire, si nosotros solamente nos quedamos con esta parte, nosotros solamente nos estamos quedando con letras, solamente nos estamos quedando con palabras, con textos, con historias, pero eso no produce vida. Lo que produce vida es el Espíritu Santo cuando viene y se derrama en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros aquí lo podemos estar estudiando, tal vez nosotros podemos creer que lo podemos entender, pero el único que nos va a explicar todas las cosas es el Espíritu Santo. Y por eso es que, mire, yo quise volver a retomar este tema de todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que allá nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo caminando, él tuvo allá sus 12 discípulos. Y los 12 discípulos dice que lo acompañaban para todos lados. Los 12 discípulos vieron grandes señales. Los discípulos vieron grandes milagros. Ellos vieron la multiplicación de los panes, de los peces. Ellos vieron cuando sanó a los cojos, a los paralíticos, a los ciegos. Dio vida a esa pequeña niña cuando dice que él pronunció las palabras Talita Cumi. También la resurrección de Lázaro. Ellos vieron todo eso. Pero mire, qué sorpresa, que con todo y eso, ellos todavía no lo podían entender del todo. Eso es lo que yo quiero que meditemos en esta noche. ¿Cómo es que a pesar de que ellos vieron grandes milagros, grandes señales, con todo y eso, ellos todavía no lo podían entender? ¿Pero por qué razón todavía no lo podían entender del todo? Porque dice aquí que el que no naciere de nuevo no puede entender el reino de Dios. Ellos todavía no experimentaban en su ser el nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué ellos todavía no experimentaban el nuevo nacimiento? Porque mire, para que pueda venir el nuevo nacimiento, tiene que venir el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo todavía no se manifestaba cuando Él estaba haciendo esas grandes señales y milagros, esas proezas, todas aquellas manifestaciones tan gloriosas que hubo en Jesucristo. Todavía no podía venir el Espíritu Santo a ellos porque el Espíritu Santo estaba morando en Jesucristo, sino que Jesucristo tenía que morir allá en la cruz para que Él pudiera entregar el Espíritu. Dice que cuando Él entregó el Espíritu, Él clamó, consumado es. Y nosotros nos damos cuenta que entonces el Espíritu abandonó el cuerpo de Jesús. La unción abandonó ahí a Jesús, lo dejó ahí en la cruz. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo vino y fue resucitado al tercer día. Y después los discípulos, dice que ellos estuvieron, en un principio, si ustedes se acuerdan, ellos estaban tristes. Dice que 2 de ellos iban caminando, los caminantes de Emaús, dice que iban tristes, como que iban decepcionados por todo lo que había sucedido. Ellos creían que todo se había terminado. Pero en ese momento dice que Él se les apareció. Mas sin embargo, sus ojos de ellos todavía estaban velados. Ellos no le reconocieron en el momento. Pero dice que cuando ellos llegaron allá a un cierto lugar, y dice que ellos le dijeron, ¿sabes qué? Quédate, ya es muy tarde para que te vayas. Y dice que les dijo, es que tengo que ir más lejos. Y dijo, ellos insistieron, quédate por favor. Entonces en el camino ellos venían hablando y todavía no le conocían. Todavía sus ojos estaban velados. Eso es algo que yo quisiera que nosotros pudiéramos entender en esta noche. Si nosotros no tenemos un nuevo nacimiento, entonces todavía no se nos han caído del todo las escamas en nuestros ojos. Entonces nosotros no hemos logrado ver todavía con exactitud quién es el que está hablando. No podemos ver con exactitud todavía las obras del Espíritu Santo en nuestros días si todavía no experimentamos un nuevo nacimiento. Pero dice que en la manera en la cual dice que Él entró con ellos a esa casa y dice que Él partió el pan. Y dice que cuando Él estaba partiendo el pan, entonces ellos lo reconocieron. Ellos dijeron, es Él. ¿Por qué? Porque recordaron cuando Él estaba partiendo con ellos el pan y les estaba dando el vino. Dijeron, es Él, porque lo partió de la misma manera que lo hizo aquella noche. Aquella noche cuando Él fue entregado, dice que ellos tuvieron la Santa Cena con Él y dijeron, sí, es Él.
lo reconocieron ahí en ese momento. En ese momento, las escamas que ellos tenían en los ojos naturales, dice que en sus ojos espirituales, dice que cayeron y pudieron ver, es Él. Entonces, ¿por qué es que estamos dando toda esta explicación? Por razón de que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Si nosotros no nacemos de nuevo, entonces nosotros no vamos a entender del todo la palabra. Nosotros necesitamos nacer de nuevo para entenderlo. Entonces, ¿cuál debería de ser el clamor de nosotros cuando todavía no ha acontecido esto en nuestras vidas, el nuevo nacimiento? Es clamar y decir: Señor, dame un nuevo nacimiento. Mire, vamos a abrir la escritura en el libro de Hechos, capítulo 4. En lo que vamos ahí encontramos la escritura de Hechos. Capítulo 4. Voy a darle lectura. Antes de poder leer esta escritura, voy a darle lectura a una porción de mensaje que me gustó. Y es en el mensaje uno más grande que Salomón está aquí. El 630605. No anoté el párrafo, pero dice de la siguiente manera. Ahora, dice, inclinemos. Bueno, dice: recuerden, hay millones de oraciones ascendiendo alrededor del mundo ahora mismo. Dios oye cada una de ellas, porque Él es infinito. Oren ahora como oran en su propia iglesia. Pidan que Dios les perdone sus pecados. Pidan que Él los llene del Espíritu Santo. Pidan que Dios los sane. Eso es correcto, que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes y así Él les dé una gran victoria y libertad. Me gustó esta parte del mensaje porque precisamente hoy estamos en un servicio en el cual vamos a orar todos juntos ahorita, ¿verdad? Pero mire cómo es que Él está diciendo: oren ahora como oran en su iglesia, pidan que Dios les perdone sus pecados y pidan que Él les llene del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué yo no quiero enfatizar esto? Porque ¿cuántas veces nosotros hemos orado pidiendo el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo el Espíritu Santo? Mire, nosotros en la mañana nos podemos levantar y le damos gracias a Dios por un nuevo día. Nosotros cuando tomamos los alimentos le damos gracias por los alimentos. Cuando alguien está enfermo pedimos por su salud. Cuando alguien tiene un problema pedimos que Dios nos ayude en nuestro problema. Pero ¿cuántos de nosotros hemos orado por pedir el Espíritu Santo en mi alma? ¿Cuántos de nosotros? Ahora, nosotros nos damos cuenta que eso es lo único que nos trae la gran victoria. Eso es lo que nos trae la verdadera libertad. Eso es lo que nos trae la verdadera felicidad. Cuando nosotros podemos tener el Espíritu Santo en nuestras almas. Eso es el nuevo nacimiento. Tener el Espíritu Santo en el alma. Y cuando yo tengo el Espíritu Santo en mi alma, entonces yo he nacido de nuevo. Entonces ahora yo puedo ver, entender el reino de Dios. Entonces todas las palabras que aquí son escritas y son habladas, entonces pareciera que Dios ahora me las explica de una manera más fácil. Ahora puedo empezar a hilar cada una de las palabras que vienen en la Biblia. Pero mientras yo aún no tenga mi nuevo nacimiento, solamente esto va a seguir siendo para mí como una letra muerta. Como algo que pues yo lo leo, pero muchas veces yo ni siquiera lo entiendo. Hechos el capítulo 4, versículo del 32 al 35 dice de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Amén.
Entonces aquí nos está hablando, y por eso el tema, todas las cosas en común. Dice que cuando ellos tenían todas estas cosas en común, entonces ellos solamente eran de un corazón y un alma. Pero ahora meditemos en lo siguiente. Los discípulos, dice, no podían tener las cosas en común si no tenían el Espíritu Santo. Ellos lograron tener todas las cosas en común porque el Espíritu Santo había sido derramado ahí en sus almas. Eso nosotros lo leemos en el libro de Hechos, igual allá en el capítulo 2, cuando dice que ellos estaban unánimes juntos en el aposento alto, y dice que de repente le fueron repartidas a cada uno de ellos como lenguas de fuego. Y dice que ellos ahí en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Ahora, hasta que reciben el Espíritu Santo es como ellos podían tener todas las cosas en común. Pero antes de eso, ellos no lo podían ver, ellos no lo podían entender. Mire, nos vamos, para que podamos complementar lo que estamos hablando, al libro de Lucas, el capítulo 9. Lucas, el capítulo 9, el versículo 44, del 44 al 48. Cuando estemos ahí decimos amén. 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 Dice el versículo 44. Dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y como dice el 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque él, el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Fíjense, ellos estaban discutiendo, pero dice que ellos no entendían la palabra de lo que él hablaba. Cuando él estaba hablando las cosas profundas, ellos decían, pues quién sabe de qué está hablando. Él les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado. ¿A qué se estaba refiriendo eso? Creo que nosotros hace no mucho estuvimos tomando acerca del tema de quién es el Hijo del Hombre. Y dijimos que el Hijo del Hombre es Dios manifestado en carne, Dios encarnado. El Espíritu es Cristo ungiendo. Fue Cristo ungiendo a Jesús. Y por eso es que Él es llamado Señor y Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso es que Él fue Señor y Cristo. Y dice que Él es el Hijo del Hombre. Dios moviéndose en carne humana, en Jesús. Y dice que Él les estaba hablando de esas cosas. Pero ellos dicen que no lo podían entender, sino que dice que les daba pena preguntar acerca de esas cosas. Y más bien, ¿qué es lo que estaban haciendo? El 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería mayor. Vean, nos damos cuenta, los discípulos ahí estaban discutiendo. Otra vez, ¿por qué estaban discutiendo? Porque todavía no se había manifestado en ellos el Espíritu Santo. Ellos otra vez, estábamos viendo, ellos habían visto grandes señales, los milagros, sanidades. ¿Cómo es que había venido muertos nuevamente a la vida? Y más sin embargo ellos no podían entender las cosas profundas. Ellos no podían entender la palabra. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta, en el momento, en Hechos 4 nos dice que ahí estaban de un corazón y de un alma. Lo lograron gracias al Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué manera nosotros logramos que este grupo entre en eso de estar en un corazón y un alma? Necesitamos todos tener el Espíritu Santo para que todos caminemos hacia la misma dirección. Porque mire, es como en lo natural, cuando usted ve a varios caballos jalando una carroza, ¿no?
Todos tienen que ir hacia una misma dirección. Pero si uno empieza a jalar hacia un lado y otro hacia otro, entonces se vuelve una Babilonia, se vuelve una confusión. Todos necesitamos el Espíritu Santo para poder entrar a un corazón y un alma, para que tengamos las cosas en común. Solamente de esa manera. No lo podemos lograr de otra manera. Recuerdo que también habíamos hecho mención acerca de dos palabras, ¿verdad? Lo que es cuando decimos es que las cosas tienen que ser pareja para todos iguales. Y dijimos que no era lo mismo igualdad a equidad. Pero nosotros no podemos entender equidad genuina por el Espíritu Santo si no tenemos el Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, entonces todos decimos, ¿sabes qué? Es que a todos que nos toque parejo. Y yo hacía mención y vuelvo a repetir, y lo he mencionado en otras ocasiones, siempre cuando se trata de poder llevar a cabo algo, decimos, es que nos tiene que, todos parejos, todos jalemos parejos, todos iguales. Y yo hacía mención en una ocasión, a veces cuando se requieren a lo mejor una cierta cooperación para poder hacer algo, decimos que todos parejos, es que todos iguales, es que la hermana que ponga lo mismo que yo, es que el hermano que ponga lo mismo que yo. Pero también les he dicho, pero cuando se trata de recibir, no queremos que sean iguales todas las cosas. Decimos, Señor, dame más a mí. Dame más a mí. Es que yo merezco más. Es que ¿por qué me da lo mismo que al hermano o a la hermana? Yo quiero más. Para eso sí somos, sí queremos siempre más. Pero cuando se trata de dar, queremos que sea igual. No queremos aplicar la equidad. Si Dios te ha dado mucho, entonces tú puedes dar mucho. Y si Dios te ha dado poco, entonces tú puedes dar lo que esté en tu corazón, dar. Pero siempre queremos que la cosa funcione de que todos parejos, todos iguales. Pero si Dios nos ha dado diferente talento a cada uno de nosotros, por eso es que nosotros en el cuerpo de Cristo no todos podemos ser, no todos son mano, no todos son pie, no todos son cabeza, sino que cada uno debe de irse ordenando en lo que Dios el talento que Dios ya le ha dado a cada uno de ustedes. Pero ahora todos tenemos que jalar y todos tenemos que siempre participar en las cosas del Señor, porque de qué manera entonces ahora el Señor va a ver que yo estoy interesado en sus asuntos. Si no hay nada de lo cual yo pueda venir a participar, si yo no busco la manera en la cual Dios me pueda a mí utilizar, yo tengo que venir y decir, Señor, es verdad, yo ya llevo tiempo caminando, ¿y ahora qué? ¿De qué manera tú me vas a utilizar? ¿De qué manera yo voy a ser útil para ti? Para tu obra, para salir a predicar tu palabra. Sino que ahora por eso es que todos tenemos que venir a entrar en un nuevo nacimiento. Para poder tener las cosas en común. Para que todos jalemos en armonía y no estemos como aquí los discípulos diciendo, ¿y quién de entre nosotros es el mayor? Y el Señor les da una lección, les dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Fíjense, ellos estaban preocupados por saber quién era el más grande de entre ellos. Pues dice, bueno, el que logra hacerse más pequeño, ese es el más grande. Ese es al que Dios exalta más. Ese es al que Dios quiere utilizar. Dios no quiere venir a utilizar a aquel que se cree que Él es grande, sino Él quiere venir a utilizar a aquel que se hace pequeño y el que reconoce que verdaderamente sin Él no somos nada. Yo tengo que venir a reconocer que sin Dios yo no soy nada. Aún el que se viene y se para y viene y está predicando aquí, tiene que reconocer que solamente la gracia y la misericordia de Dios quien lo tiene aquí. No es porque nosotros tengamos una gran habilidad, no es porque nosotros nos hayamos aprendido a venir a hablar en público y a lo mejor ya no tenemos ni siquiera nervios de poder hablar en público. No se trata de eso.
sino que se trata de que yo reconozca que yo era un pecador y que yo fui salvo por la misericordia de Él, de que yo estaba perdido y Él me pudo rescatar. Eso jamás nos debe de olvidar. ¿De dónde nosotros venimos? Porque la manera en la cual a veces se nos va olvidando, también nosotros de repente como que se nos empieza a hacer común venir aquí a la iglesia. Se nos hace común entonces venir a escuchar la predicación. ¿Por qué? Porque pareciera que ya se me olvidó de dónde Dios me ha sacado y en qué condición estaba yo. Ahora, Dios es capaz de poder sacarnos de cualquier condición en la cual nosotros estemos, aún por muy tremenda que esté nuestra situación. Ahí Dios quiere venir a actuar. Ahí es donde Dios quiere venir a obrar. Él es el especialista de poder venir a hacer posible lo imposible. Aleluya. Mire, vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 14. Y algún día yo creería que el Señor Jesús, que yo había decidido seguir a Cristo, pero después me di cuenta que la Escritura dice: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Oye, cuando yo pude leer eso, yo dije: Señor Jesucristo, es verdad, porque aún ni siquiera yo mismo fui eligiéndote a ti, sino que tú me elegiste a mí. O sea, no hay nada, no hay ningún mérito en el cual yo pueda decir que gracias a mí algo yo he logrado. Yo no he logrado nada. El único que ha logrado todo es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo del 15 en adelante, dice de la siguiente manera: dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora, nosotros nos damos cuenta y permítanme poder volver a retomar versículo por versículo para que nosotros podamos irlo captando de una mejor manera. ¿Cómo dice el versículo 17? A ver, alguien que me ayude, ¿cómo dice el versículo 17? El Espíritu dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así, fíjese cómo ahí nosotros nos damos cuenta de lo que ahorita estamos hablando. Dice que el Espíritu de verdad, dice que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahí es otra vez donde nosotros decimos: sin un nuevo nacimiento nosotros no le podemos ver ni tampoco le podemos conocer. El mundo, ellos no tienen ganas de tener un nuevo nacimiento. Pero nosotros que estamos viniendo aquí, ¿cuál debería de ser entonces nuestro clamor? El nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento es con donde yo le voy a poder ver, donde yo le voy a poder conocer.
Dice, sino que es solo para quien cree su palabra. Ahí nos menciona que el Espíritu en ese momento solo mora con ellos en tiempo presente, pero que estará en ellos tiempo futuro. Si nosotros le leemos así lo está diciendo. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Está diciendo, mora con ustedes. Y dice, y estará en ustedes tiempo futuro. Si se da cuenta, ahí mismo Jesucristo se le estaba declarando. El Espíritu Santo ahorita solamente mora con ustedes, pero un día estará en ustedes. ¿Por qué? Porque más adelante, por eso es que leemos en el aposento alto, ahí ya estuvo en ellos. En este momento solamente moraba con ellos. En el versículo 18 dice, entendemos que si no recibimos el Espíritu Santo, estamos en condición de huérfanos, sin un Padre Celestial. Otra vez, si yo no tengo mi nuevo nacimiento, entonces yo estoy en condición de huérfano. Yo no tengo un Padre. Ahora, ¿por qué? Aún muchos pudieran decirle Padre, pero la cosa es de que no se trata de cuántos puedan decirle a él Padre, sino cuántos él pueda decirles a ellos Hijo, Hijo mío. Muchos le pueden decir Padre, pero hace falta que él nos diga Hijo, que él nos reconozca como hijos, porque todos le quieren reconocer a él como Padre y después vivir una vida desordenada. Pero él solamente va a reconocer a los que son sus hijos, porque dice que él conoce a sus ovejas. Ahora, en el versículo 19 dice que Jesús nos menciona, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice, tenemos que entender que él menciona que él vive en tiempo presente. Y dice que él les está diciendo, vosotros también viviréis. Eso es en tiempo futuro. Era menester que viniera el Espíritu Santo en ellos para que pudieran vivir. Sin el Espíritu Santo no tenemos vida. Fíjense, ahí les estaba diciendo, ustedes también vivirán en tiempo futuro. Solamente con el Espíritu Santo tenemos vida, y si no, entonces estamos muertos. Versículo 20, Jesús menciona, en aquel día conoceréis. Él se refiere al día que sería derramado el Espíritu Santo en sus almas. Debemos poner énfasis en la palabra conoceréis, ya que entonces les estaba diciendo que no conocían nada al respecto en ese día. Fíjese, les estaba diciendo, en aquel día conocerán. O sea, ahorita ustedes no conocen nada. Eso era lo que les estaba diciendo. Jesús menciona, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es la unidad perfecta. Donde ahora muchos, fíjese, todos pueden reconocer que Jesús o que el Padre estaba en Jesús. Pero ahora, al día de hoy, ¿cuántos pueden reconocer que ahora Él está en nosotros? Porque es que aquí lo está diciendo en la Escritura. Aquí lo está diciendo en la Escritura. ¿Para qué fue que descendió Dios nuevamente? Para morar en cada uno de nosotros. Él descendió nuevamente para morar en cada uno de nosotros. Ese fue el propósito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que en aquel tiempo, muchos están fallando en poder mirar en dónde es que está manifestándose ahorita el Espíritu Santo. Muchos todavía oran, es que el Padre está allá en los cielos. No, es que el Padre ya descendió. Descendió primeramente en el Hijo que fue Jesucristo, y Jesucristo dice que murió y resucitó al tercer día, y después él ascendió a los cielos. Y dijo, de la misma manera que vieron ustedes ascender, verán descender. Y nosotros ya vimos el descenso en la nube. ¿Y cómo es que él vino y descendió? ¿Para qué descendió? Para venir a morar otra vez en pieles humanas. Versículo 21, Jesús nos menciona, me manifestaré a él, refiriéndose a cada uno de los que creen en su palabra. Debemos entender que la palabra manifestaré significa darse a conocer, hacerse visible. ¿De qué manera es que hoy se está haciendo visible el Señor Jesucristo? A través de su novia, a través de cada uno de los miembros que están creyendo su palabra para este día. La palabra para este día. No la palabra que ya pasó el día de ayer. Acuérdense que apenas el domingo decíamos, cuando yo era niño hablaba como niño, pero ahora cuando venga lo perfecto, y lo perfecto ya vino. Lo que es en parte se acabará. Versículo 23, Jesús nos menciona, el que ama mi palabra la guardará.
No podemos amar realmente a nuestro Señor Jesucristo si no tenemos el Espíritu Santo. Solo podemos amarlo si hay simiente palabra predestinada en nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo para verdaderamente poder decir que nosotros le amamos a Él. En el versículo 24 estábamos leyendo: el que no me ama no guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que Él no es predestinado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25 nos está diciendo: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Estas cosas os he dicho. Dice, Jesús hace énfasis de que estaba en ese momento en su dispensación de Manuel, Dios con vosotros. Aún no venía la dispensación de Dios en nosotros. Todavía hacía falta que Él pudiera venir a morir allá en la cruz. En el versículo 26 dice: el Espíritu Santo, cuando esté en nosotros, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que un día oímos y no entendíamos con claridad, pero Él nos dará la comprensión de toda su palabra. Este versículo a mí me gusta mucho, fíjese, porque está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice el 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo ya les he dicho. Fíjese, dice que el Espíritu Santo en ellos les enseñaría todas las cosas. Y ahora sí van a poder recordar: ahora entiendo por qué es que Jesús nos decía esto, por qué Jesús nos mencionaba esto otro. Hasta ese momento es como que nosotros vamos a empezar a hilar todas las cosas, como que todos los engranes se van a acomodar para que pueda venir todo en una armonía. Pero es menester nacer de nuevo. Es menester nacer de nuevo. Voy a terminar con esta parte. Voy a leer el mensaje de la unidad y para que vayamos a las peticiones para la oración. Mensaje de la unidad, párrafo 88 y 89 dice: los discípulos, quienes caminaron mano a mano con Jesús, durmieron con Él, comieron con Él, testificaron de sus milagros, se asociaron con Él en toda manera. Estaban tan cerca como cualquier hermano pudiera estar. Sin embargo, ellos no lo entendían, no eran aptos para predicar el Evangelio. Jesús les dijo: no prediquen más, ni tampoco hagan el esfuerzo. Vayan mejor allá a la ciudad de Jerusalén. Les voy a mandar la promesa que ya les ha sido dada. Eso entonces les traerá la unidad. Y dijo: ahora, Padre, yo ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Así como mi Padre me ha enviado a predicar el Evangelio, así también yo los he mandado a vosotros. Y el Padre, quien envió al Hijo, vino al Hijo. La unidad significa uno. 89. Los discípulos no tenían nada de unidad. No podían entender a Jesús. Decían: ¿quién puede entender estas cosas? ¿Ve usted? Es que Dios aún no estaba en ellos. Estaban solamente asociados en compañerismo. Estaban apenas asociados con Él. Así están muchos hombres buenos el día de hoy. Dice: ellos no bebían, no mentían, no robaban, nada de eso, pero aún no entendían la unidad. No entendían la unidad con Dios. Dice: aún no eran uno con Dios, no podían ser. Dice: sí, ellos hicieron muchos milagros, lanzaron muchos demonios, pero aún en eso no consiste. Y creo que aquí con eso nosotros reafirmamos de lo que estamos hablando, de que nosotros necesitamos entonces el Espíritu Santo en mi alma. Si no, entonces mire, todo lo demás todavía es en vano. Todo lo demás todavía, por eso es que decíamos el domingo, lo que es en parte acabará. Todo lo que es en parte a mí no me va a servir únicamente haber entrado en un proceso de justificación o de santificación o de bautismo del Espíritu Santo, si todavía el Espíritu Santo no está en mi alma. Yo necesito el Espíritu Santo en mi alma. De esa manera yo apenas empezaré a entender lo que es la unidad. Yo apenas estaré entrando en lo que es poder ver y entender el reino de Dios. Apenas poder yo ser manifestado como un hijo nacido por la palabra. Eso es lo que nosotros queremos, ser hijos nacidos por la palabra.
Y otra vez vuelvo a hacer mención, no solamente quedarnos ahí, en que ya nací por la palabra, empezar a avanzar, interesarme en los asuntos del Padre, en el trabajo del Padre, en la labor del Padre, para yo poder llegar a esa adopción. Y lo hemos estado remachando, Dios me ha permitido estarlo remachando una y otra y otra y otra vez. Porque yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Clamemos por el Espíritu Santo si sabemos que todavía no lo hemos recibido. Él es bueno para poder darlo, si usted se lo pide de todo corazón. Ahora, yo quiero terminar diciendo algo. El Espíritu Santo no es un merecimiento de nada. No se trata de que yo me tenga que esforzar mucho para poder después ahora merecer el Espíritu Santo, sino que se trata de que yo reconozca cuál es mi condición. Que yo reconozca que sin Él yo no puedo. Que yo reconozca que sin Él yo no puedo avanzar. Sin Él voy a seguir teniendo los mismos problemas que he tenido arrastrando todo este tiempo. Problemas en mi trabajo, problemas con mis hijos, problemas con mi esposa, con mi familia, problemas con los hermanos, no puedo, problemas conmigo mismo, con mi propio carácter. Y entonces no se trata de que usted diga, ahora usted esfuércese mucho, deje de hacer eso, porque usted no va a poder dejar de hacerlo. Pero en la manera en la cual usted reconozca, Señor, esta es mi condición. Yo necesito tu Espíritu Santo, porque sin tu Espíritu Santo yo no voy a poder. Entonces ahí es la manera en la cual el Señor nos oye, y Él es bueno. Dice que todo lo que nosotros pidamos en oración creyendo lo hemos de recibir. Y entonces ahí es donde el Señor viene y dice, es verdad, tú te estás haciendo pequeño, entonces yo te voy a exaltar. Porque en tu debilidad, entonces yo te voy a hacer fuerte. Pero si tú crees que tú eres fuerte y que tú puedes, todavía no estás listo. Yo necesito que tú vengas a reconocer que tú eres débil, que tú eres pequeño, que tú no puedes. Por eso es que dice el Salmo, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Necesito que tú te sientas que en ese hoyo no hay nadie que te pueda sacar de ese hoyo. Pero si tú sientes que todavía tienes fuerzas para salir solo, todavía no es el momento. Si tú sientes que todavía hay alguien que te puede extender la mano para sacarte, todavía no es el momento. Pero cuando tú sepas que tú estás solo, que ya no hay nadie que te pueda ayudar, ni tus hijos, ni tu esposo, no hay nadie que te pueda ayudar, tú estás solo ahí, solamente tú y Dios. Ahí ese es el momento perfecto donde yo voy a clamar por el Espíritu Santo y Él es bueno para poder escucharme y venir y dármelo. Y entonces ahora tú te das cuenta que de repente empieza un cambio en ti, pero no fue algo que tú hiciste porque tú te esforzaste, sino que el Espíritu Santo te lo dio porque Él sabía que tú lo necesitas para salir de la condición en la cual tú estás. Él te da el Espíritu Santo, reconoce que tú lo necesitas. Reconoce que no hay nada más grande que solamente poder tenerlo a Él. Como dice ese canto, que simplemente conocerte fue lo mejor que yo he tenido en mi vida. Que conocerte fue simplemente lo mejor. Reconocer que eso es. Y estar dispuestos a entregarle cuerpo, espíritu y alma. Estar dispuesto a poder tener una separación total de todas las cosas. Estar dispuesto a que todo lo que Él me va a pedir, yo sé que de todas formas Él no me va a desamparar. Porque Él es bueno. Si Él me va a llevar por un camino estrecho y angosto y difícil, el único que me va a poder siempre sacar adelante es Él. Pero oye, ¿quién es Él? El autor de la vida, el creador del universo, aquel que cuando habla, todo el mundo calla. Todo espíritu calla, dice que cuando Él habla, aún el diablo obedece. Porque dice que a Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Entonces no hay nadie más poderoso. Si yo me quedo solo con Él, oye, gloria a Dios, entonces lo tengo todo. Voy a caminar por un camino estrecho, angosto y difícil, pero mientras yo vaya con Él, entonces yo voy a poder lograrlo. No hay nada más satisfactorio que la vida cristiana.
Pero usted debe de verdaderamente sentirlo. Está llena de pruebas, está llena de luchas, pero también dice que hay momentos de gozo, y un gozo que nunca vamos a poder experimentar allá en el mundo. Él dice ese canto, esa paz que yo siento en mi alma, dice, esa paz no la pude yo jamás tener allá en el mundo. Ese gozo que tengo yo en mi alma jamás lo pude haber conseguido con nada. El mundo te ofrece felicidad, pero una felicidad efímera, una felicidad a corto plazo, una felicidad que se acaba. Algo que hoy es, pero mañana ya no. Pero Dios te trae un gozo eterno, una paz que no podemos experimentar en ningún otro lado, una seguridad bendita. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Pues uno a veces quisiera continuar, seguir hablando de las grandes cosas que Dios a veces pues nos hace sentir, ¿verdad? Porque pues uno reconoce de dónde Dios lo ha sacado, y que yo ya no merecía nada. Yo ni siquiera soy merecedor de la gracia, mas la gracia me ha sido dada. Yo ya no soy merecedor de nada, hermanos. Si ustedes conocieran, y muchos me conocen verdaderamente, por dónde Dios me ha estado trayendo, yo no merezco nada. Pero el Señor Jesucristo, en su gracia y misericordia, me ha querido tener aquí. Entonces yo solamente doy la honra, le doy la gloria, le doy las gracias. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener, son 8:21, vamos a tener nuestro servicio de oración. Si alguien quisiera expresar algún